Finalmente, una última práctica que cae bajo la categoría de acción no monógama es el sexo grupal, una práctica muy antigua, observada si no en todas las culturas, en muchas de ellas, incluyendo la civilización grecorromana, que es casualmente base de la actual civilización occidental, nuestra civilización. Del sexo grupal se habla en el Kama Sutra y ha quedado reflejado en el arte pictórico. Parte del legado artístico de épocas pretéritas son pinturas con el tema del sexo grupal. Hoy sigue habiendo sexo grupal, sigue presente la práctica, pero bajo otros términos, como un placer prohibido. Resulta que el cristianismo, así como demonizó, proscribió y prohibió la poligamia, demonizó, proscribió y prohibió el sexo grupal, que era parte de la vida o la cultura sexual de la Europa precristiana o pagana. El sexo grupal se convirtió así en el placer prohibido por excelencia, la máxima expresión de transgresión sexual, especialmente, por supuesto, en su modalidad orgía. Recuerda que la orgía es una modalidad de sexo grupal, no el sexo grupal en sí. Ahora, en la actual civilización occidental, antigua civilización cristiana, sigue presente la práctica del sexo grupal, pero como una rareza, como un placer prohibido que si va a experimentarse debe ser de modo privado y discreto. El caso es que eso es una práctica muy antigua, a veces relacionada con idolatría o adoración de dioses ocultos. Precisamente el caso de griegos y romanos y sus famosos desmadres, entre comillas, alcohólicos y sexuales, en un caso en honor al dios Dionisio y en otro al dios Baco. Hoy tenemos el sexo grupal, sino como nuestro mayor tabú sexual, como uno de nuestros principales, y tenemos muy mala opinión de las prácticas y costumbres sexuales de griegos y romanos. De la civilización grecorromana, base de nuestra actual civilización, admiramos artesanía, pintura, escultura, arquitectura, literatura, filosofía, derecho, orden jurídico, orden político, etc. Pero en cambio no queremos saber de sus prácticas y costumbres sexuales. Las rechazamos. Consideramos que eso era degeneración y depravación. ¿Por qué pensamos así? ¿A qué se debe esa actitud negativa con relación a eso? La respuesta es muy sencilla: el legado ideológico cristiano. Al desaparecer el Imperio Romano, la Iglesia Católica asume el poder. Toda Europa pasa a ser cristiana y quedan entonces desacreditadas las prácticas y costumbres sexuales de la civilización grecorromana, o sea, la civilización precedente, especialmente el sexo grupal. Este queda desacreditado como celebración del hedonismo, los placeres de la carne y el libertinaje. Y posteriormente, cuando los europeos observaban que otros pueblos y culturas tenían prácticas y costumbres sexuales similares a las de griegos y romanos, se escandalizaban. Hoy, ahora actualmente, efectivamente, nos criamos y socializamos bajo esa lógica, la lógica cristiana. Las prácticas y costumbres sexuales de griegos y romanos estaban mal y lógicamente tenemos una actitud negativa respecto a ellas. Las tenemos como lo malo, entre comillas, o lo negativo, entre comillas, de la civilización grecorromana, germen de nuestra actual civilización. De modo pues que el tabú del sexo grupal está muy arraigado en nuestra cultura. No en balde es una de las fantasías sexuales más corrientes. Cuando hablamos de sexo grupal definido como actividad amatoria entre más de dos personas, en que participan más de dos personas, que abarca a más de dos personas, 3, 4, 5, 6, lo que sea, y cuya mínima expresión es el trío, el denominado trío, actividad amatoria entre tres, de lo que hablamos es de violación de una regla que tenemos muy interiorizada, que la actividad amatoria es un acto íntimo
entre dos, en que no puede participar más de dos. Pese a disfrutar hoy de libertades sexuales como nunca se había visto en la historia de Occidente, las mayores libertades sexuales en la historia de Occidente, y vivirse un ambiente de hipersexualización general, se mantiene ese tabú. Pero la perspectiva es que caerá también, que es simplemente cuestión de tiempo, que así como irá haciéndose socialmente aceptable optar por algo diferente de la monogamia convencional, algún modelo relacional alternativo, poco a poco dejará de estigmatizarse y condenarse el sexo grupal y será finalmente plenamente aceptado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Dentro de cuánto tiempo se materializarían esos cambios que podemos calificar de revolucionarios? Ya se especula al respecto, o en ese sentido ya se habla de eso. Unos hablan de 10 años, los más audaces, otros de 20 y otros de 30, los más conservadores. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que hablamos de Occidente, que es una abigarrada y heterogénea comunidad de naciones, una comunidad donde hay de todo. Así como hay países muy liberales, hay países muy conservadores. La lógica indica entonces que esos cambios llegarán más temprano en el caso de países más liberales y más tarde en el de países más conservadores. En conclusión, en definitiva, se vislumbra el final de lo que se denomina técnicamente monogamia, régimen marital y sexual no exclusivo, pero propio o característico de lo que se conoce hoy como Occidente, como única forma sana y concebible o aceptable de vivir el amor y la sexualidad. La perspectiva es que caerá el monopolio moral de la monogamia, o sea que en el futuro se vivirán el amor y la sexualidad de un modo muy diferente del actual, sin la monogamia como eje central, sin la monogamia como obligación o deber social o como regla válida para todos sin excepción. Cosas que hoy escandalizan o chocan o son noticias, como por ejemplo un intercambio de parejas, serían completamente normales. Eso es lo que se vislumbra. Entre tanto, la conducta y acción no monógamas en sus distintas modalidades seguirán dando qué hacer y de qué hablar. Y los que hayan tenido algún tipo de experiencia sexual transgresiva, entre comillas, o sea, contraria a la regla de que el amor es entre dos, pues tendrán algo que contar. Será entonces hasta la siguiente entrega, hasta el próximo video. Soy Héctor R. Fernández y seguiremos viéndonos.